Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Y hablemos un poquito de economía, María José. Está con nosotros Denis Muñoz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada, un hombre bien portado, que no vio la sesión de la Cámara de Diputados seguramente porque estuvo descansando, reponiéndose, para poder contarnos de por qué está la escoba con el IPC. Denis, profesor, muy buenos días. Muy buenos días, Hola, Denis. buenos días. Un gusto saludarlo. Muy bien, gracias. ¿Qué implicancias tiene, Denis, el IPC? ¿Aumenta efectivamente el costo de la vida que ya era alto en nuestro país o esa es una percepción que tenemos los ciudadanos? Bueno, la verdad es que sí, el costo de la vida está subiendo con mucha fuerza y por sobre las expectativas. De hecho, se esperaba solamente un crecimiento del 1% y ya tuvimos un 1.3%. Llevamos acumulado cercano al 6%, y eso quiere decir de que efectivamente los precios están subiendo con fuerza, sobre todo transporte y recreación y cultura. Ya por esto del desconfinamiento, las personas están tendiendo a dirigirse, ¿no es cierto?, a recreación y cultura, a transporte, ¿no es cierto?, principalmente el transporte aéreo creció un 45.4%, ¿no es cierto?, bastante. Esto un poco alejado, ¿no es cierto?, de las publicidades también que se están lanzando hoy día, ¿no es cierto?, en el mercado, donde la aerolínea dicen que están con los precios en el suelo y la verdad es que cuando se miran los precios van al alza, ¿no es cierto?, en el sector transporte también, entonces es bien complejo. Y los paquetes turísticos crecieron, ¿no es cierto?, un 55.8%, estamos hablando de tasas súper altas de crecimiento, ¿no es cierto?, de precios. Ya, así que dentro de todo, en un desconfinamiento como el que estamos teniendo, tiende a ser normal porque las personas están, ¿no es cierto?, tendiendo a ir hacia estos productos y servicios. Denis, siempre se habla de, incluso uno se aprende hasta la terminología, el rango meta del Banco Central es una inflación anual del 3%. Sin embargo, en 12 meses, esta llegó al 6%, es decir, el doble del rango meta del Banco Central. El costo de la vida sube otra vez como la canción de Juan Luis Guerra. Entonces, ¿qué esto significa? ¿Un fracaso del Banco Central en su afán por mantener a raya y controlada la inflación? Sí, se podría decir de que no están en su mejor momento, pero normalmente las predicciones que hacen los economistas, por más que sea un economista de Harvard, ¿no es cierto?, o del MIT, o de Marte, ¿no es cierto?, el economista en crisis económica tiende a fallar en la predicción, que lo hemos dicho en este programa anteriormente, la predicción, ¿no es cierto?, de las variables clave, porque obviamente existe incertidumbre, los modelos no funcionan bien, los modelos de predicción no consideran a veces los efectos del 10%, no consideran un desconfinamiento donde la gente sale como con mucha hambre de compra, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, normalmente se equivocan en las predicciones y es el poder que tiene el Banco Central, como yo le hemos comentado antes, de impactar la inflación vía tasas de interés, tiene un horizonte de política que puede ser un año. O sea, el Banco Central cuando movió las tasas este año podría impactar recién el próximo año en la inflación. Entonces, también es su rango de impacto y de operaciones es limitado. Sí. Entonces hay que decir que Yo hago una comparación como con lo que pasa con el cambio climático. Hay medidas que uno puede tomar, pero que finalmente van a tener una incidencia muy bajita, pero que efectivamente también todo suma y podría contribuir. En estos casos de crisis económica, sucede un poco lo mismo. ¿Qué medidas uno puede tomar desde la casa, verdad, desde sus finanzas, para poder no verse tan afectado por la inflación, por el aumento de costo de vida y que finalmente termine en un detrimento de nuestra propia calidad de vida y de nuestra propia condición económica? Bueno, no sé si ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street. Yo creo que algunos de ustedes tuvieron que haberla visto en algún momento. Bueno, un consejo en los mercados siempre que se da es que cuando los mercados están turbulentos, ¿no es cierto?, uno se tiene que retirar del mercado. O sea, uno tiene que hacer todo lo contrario que hace la manada.
en los mercados cuando los mercados se ponen difíciles, ¿no es cierto? O bien todos van a comprar y los precios suben. O sea, si todos van a comprar y los precios suben, uno debiera no comprar, retirarse. ¿Ya? Ese sería el consejo súper técnico desde un gurú de los mercados, ¿no es cierto? Te diría, oye, retírate del mercado ahora, ¿no es cierto? Porque efectivamente las condiciones no son óptimas, los precios se están moviendo de una manera que no son predecibles, ¿no es cierto? Por lo tanto, y es lo que hacen los inversionistas a la larga. Si uno mira los inversionistas que a lo mejor están un poco más informados de las variables del mercado, ¿no es cierto? Los inversionistas se tienden a retirar en momentos de crisis. ¿Pero qué significa retirarse para un inversionista? Lo que hizo Luxich, no, por ejemplo, que sacó $1.000 millones y se los llevó para otro lado. Claro, los inversionistas tienden a hacer eso. Por ejemplo, el inversionista, si ve que la cosa hay mucha incertidumbre, se refugia en el oro, en el dólar, en la plata, por ejemplo. O sea, un ejemplo claro. Más estabilidad. Claro, busca irse. Entonces, por ejemplo, pero para la familia chilena, porque es distinto, ¿no es cierto? Claro. O sea, yo miro un multimillonario y su capacidad de movimiento es mucho más alta. Pero para la familia chilena sería tratar, ¿no es cierto?, de irse un poco hacia atrás, ¿ya? Lo cual no es fácil, ojo, estamos hablando de algo que no es fácil, porque efectivamente las ganas de comprar después de haber estado confinado, yo les dije y les he comentado en este programa que son mucho más altas, pero efectivamente lo mejor que podría hacer un consumidor, efectivamente si ve que los precios suben, es decir, bueno, por ahora voy a retroceder un poco. Lo justo ¿no y es necesario, algo difícil ahora que se viene la Navidad. Oye, pero y es difícil, claro, es difícil, pero es el consejo que les tiene que dar la persona que conoce los mercados. O sea, esto no es fácil. Pero por ahí. Y lo otro, disculpe, muy breve, ¿no es cierto? El tema de los créditos hay que tener mucho cuidado, porque la inflación tiende, ¿no es cierto?, al alza, ¿no es cierto?, tiende a subir las tasas de interés, porque los bancos, al ver que la inflación también, ¿no es cierto?, no la pueden predecir bien, tienden a cortar por lo sano, en el fondo, que es pensar en que las tasas tienen que subir más, ¿no es cierto?, de la cuenta. Por lo tanto, vamos a ver en el sector inmobiliario problemas, ¿no es cierto?, con personas que no pueden acceder a la casa propia, que lo han visto ustedes ya, ¿no es cierto?, con esto de las subidas de tasas. Y también podríamos ver en el sector automotriz que los autos, la mayoría de la gente los compra con deuda, ¿no es cierto?, en Chile, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy probable que todo esto se empiece a encarecer. Entonces eso es lo que puede pasar. Sí. Denis, te invito, estamos nosotros, usted sabe, un programa informativo tiene contingencia y justo en este minuto está hablando el diputado Pepe Out en la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Él se abstuvo en la comisión revisora. Escuchemos brevemente a Pepe Out. Bueno. A pesar de que para mí la continuidad entre presidentes elegidos por el pueblo tiene un valor incalculable y perderlo sería un daño para nuestra democracia. Pero la acusación no aportó ningún antecedente de que hubiera una obligación incumplida del presidente para favorecer a su familia. Ni un correo electrónico, ni un testigo, ni una conversación telefónica, nada. Solo la presunción de que no se declaró zona de protección para favorecer el pago. Pero si hubiera sido una obligación, el gobierno de Bachelet la habría decretado de inmediato. Pero pasaron 4 años y la superficie todavía no está protegida. Después de 10 años sigue pendiente la creación del área protegida en Leyera. Lo que sí hubo, presidente, es una falta grave de quienes hicieron ese contrato, porque omitieron declarar que se trataba de los familiares de un presidente. Es posible que ellos tengan sanción en Gran Bretaña por esa omisión, pero de ninguna manera se trata de un acto de administración del gobierno del presidente Piñera. No es causal de destitución constitucional. No degrademos esta herramienta, no sentemos el precedente de que se puede interrumpir el mandato de un presidente electo por el pueblo porque perdió apoyo popular y la confianza mayoritaria del Congreso, que se le puede destituir por actos de gobierno propio de sus atribuciones, o que basta con presunciones simplemente. Imagínense que se aplicara ese estándar al pasado. No abramos la compuerta que después será muy difícil de cerrar para los presidentes que vienen. Como dice el filósofo de moda, no le metamos más inestabilidad al sistema, que ya tienen suficiente las personas con la incertidumbre actual respecto al futuro de nuestro país. No sé a quién se le ocurrió que era conveniente para la oposición agregar más incertidumbre de la que ya existe. Temo que por cada hora de esta maratón discursiva celebrada con tanto júbilo,
crecerá en la sociedad un poco más la demanda de orden y desaprovecharemos la oportunidad de iniciar un camino de transformaciones profundas en este país. Será un gustito que les... Bueno, ahí terminó, ya se le acabó el tiempo, el diputado Pepe Out, Denis Muñoz. Él está siendo un furibundo, un dramático, incluso con la garganta apretada, llamando a rechazar la acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Sí, sus argumentos son por la estabilidad democrática, no abrir esta compuerta para que los presidentes no sean destituidos con tanta facilidad, que los argumentos no son de peso. Pero ¿ves cómo se va diluyendo el discurso? Cuando salió esta noticia, prácticamente, inclusive, como Camila Flores, que es una diputada UDI, no daba el voto en contra de una posible acusación constitucional, porque se mide cuando sale la noticia el impacto de la gravedad que tenía esta cláusula del contrato que señalaba que no se podía declarar como zona de reserva. Y si se declaraba, no se pagaba la tercera cuota, la última cuota. Y que supuestamente el presidente Sebastián Piñera no sabía. Claro, quizás él no hay pruebas de que haya ejercido presión. Sin embargo, el contrato es un medio de prueba y está la cláusula ahí. Y bueno, eso es una decisión política. Vamos a ver qué pasa. Denis Muñoz, una última consulta a propósito de esto que acabamos de ver y que está pasando en este minuto en la Cámara de Diputados. Que también tiene repercusiones económicas. ¿Esto genera también inestabilidad y repercute en el comportamiento de estos señores llamados mercados? Bueno, sí, el primero yo creo que va a reaccionar dependiendo de lo que suceda el precio del dólar, ¿ya? Okay. Que normalmente están midiendo cómo está la estabilidad de nuestra moneda, ¿no es cierto? Y la estabilidad de nuestra moneda depende, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, del contexto político. Nosotros hemos visto cómo el deterioro de la credibilidad sobre las instituciones ha generado... Aprobada la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Aprobada la acusación constitucional, 77 votos a favor, en 78. contra, 78, claro, justo lo que se requería, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada la acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Si el Senado lo confirma, sería destituido el presidente de la República, Sebastián Piñera, hecho inédito en la historia de Chile. La Cámara de Diputados acaba de aprobar por 76 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones la acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Denis, dejamos hasta acá nuestro contacto. Tú comprenderás que hoy día probablemente debe ser una de las noticias de mayor impacto en el último tiempo. Pero como aprendizaje, entonces, hay que ver el logo de Wall Street. Y no hay que comprar, ¿verdad, Denis? Lo justo y necesario en estas épocas, tratar de ir, ¿verdad?, de modo contrario a lo que está haciendo el resto para poder cuidar nuestras finanzas. Absolutamente. Súper. Ese es el consejo. Muchas gracias, Denis Muñoz. Ya, Denis, muchas gracias. Ya, pues, gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente. Denis Muñoz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada, aquí entre noticias de última hora, novedades de la política, de la mayor trascendencia, a los resguardos que hay que tener frente a esta inusitada alza del costo de la vida. El costo de la vida sube otra vez. Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre.